Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de la situación migratoria de todas las personas que quieren ingresar a Estados Unidos afectadas por las nuevas políticas del gobierno del presidente Joe Biden en cuestión de migración. Haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos son las nacionalidades más afectadas por esta decisión. Saludamos a Tiziano Breda, él es investigador para el Instituto Afari Internacional. Gracias, Tiziano, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Y le pregunto primeramente cómo afecta esta decisión del gobierno de Joe Biden de devolver automáticamente a México a los migrantes de estas 4 nacionalidades de las cuales estábamos hablando anteriormente. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta es una medida que demuestra cómo la priorización en las políticas migratorias de Biden en este momento pues siga un poco la presión actual que se está dando en la frontera sur. Precisamente después de haber tomado esta medida digamos, en relación con los venezolanos, que representaban una porción muy grande de las llegadas hace unos meses a la frontera sur de Estados Unidos, pues se aplica a estas otras nacionalidades que también han crecido mucho en el volumen de llegadas. Pero al final de cuentas, por mucho que la razón, digamos, la explicación sea en papel correcta de buscar maneras más reguladas y formales de entrar a Estados Unidos para buscar un empleo o para poder pedir asilo, en realidad me parecería que claramente la esperanza, el objetivo es la de disminuir las llegadas a la frontera sur, como también pues es la explicación por la expansión de este programa mismo, que Biden entre las justificaciones dice los venezolanos están llegando muchos, 1000 por día, si no estoy mal, ahorita están llegando en 200, 250 por día. Claro, además, Tiziano, estas dificultades que tienen los migrantes para cumplir todas estas políticas migratorias de Joe Biden, por ejemplo, llegar en avión, eso ya pues acarrea evidentemente en un gasto de un tiquete aéreo, también tener una persona que se haga responsable por ese migrante que quiere ir a Estados Unidos, que tenga un estatus legal en ese país. No, económicamente estas personas evidentemente no tienen pues todos estos recursos para poder hacer esta migración organizada. ¿Y qué va a pasar? Porque sin embargo, a pesar de estas políticas, Tiziano, los migrantes todavía siguen intentando ingresar por la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? ¿Esto se va a disminuir? ¿Esto se ha disminuido o sin embargo los migrantes igual van a querer intentarlo siempre? Pues la verdad, yo tuve la oportunidad de hablar con unos venezolanos cuando todavía residía en Guatemala y Sí. estaban de tránsito. Efectivamente, esta medida que se dio el año pasado que concernía a ellos, en un primer momento pues se leyó como un cierre de la frontera, básicamente un impedimento muy fuerte para llegar y empujó a muchos a dejar, digamos, de emprender ese camino, incluso a regresar hacia el Darién, ¿no? En Panamá, esta selva muy peligrosa que habían intentado cruzar para subir hacia el norte. Pero después de un tiempo, al quedarse varados básicamente en países en donde no necesariamente, digamos, no es en sus objetivos quedarse, muchos se han visto obligados de toda forma a buscar cómo llegar a Estados Unidos, a pesar del riesgo de ser detenidos o deportados. Entonces yo creo que podría ser parecida la dinámica para muchos, porque al final de cuentas la mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo pues buscan Estados Unidos como su destino final. Entonces, Claro. es bueno aumentar las maneras legales de llegar, pero claramente para la mayoría, la inmensa mayoría de los migrantes es difícil acceder a un patrocinador desde afuera. Sí. Incluso pues en algunos casos acceder a el uso de un teléfono celular para poder descargar la aplicación y hacer todos esos trámites en línea. Y por lo tanto, creo que sea difícil que al final de cuentas pues, esto constituya una solución para el mediano y largo plazo Claro. al migratorio. Tiziano, sin embargo, estos países siguen tomando medidas, ¿no? Tras la reunión de los líderes de los países del norte, hablamos de Andrés Manuel López Obrador de México, Justin Trudeau de Canadá y Joe Biden de Estados Unidos, esta reunión que se hizo en Ciudad de México el lunes y martes, ellos decidieron crear entonces un centro para recibir a estos migrantes
en el sur de México con el apoyo económico de Canadá y también de Estados Unidos. ¿Esta medida, digamos, este tipo de medidas es suficiente y qué otro tipo de medidas son necesarias para poder mitigar esta situación, que los migrantes tengan todo el apoyo necesario, bien sea para seguir su camino hacia donde quisieran llegar o para devolverse a sus países de origen? Pues crear estos centros, a mí me parece que no más podría crear mayores cuellos de botellas, básicamente, en el camino de muchos migrantes hacia el norte. O sea, no creo que exista un centro que pueda acoger a cientos de miles de migrantes que cada año, básicamente, intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Me parecería que sería mejor trabajar en potenciar los servicios que se les puedan ofrecer, servicios de las embajadas, por ejemplo, o en cooperación con las agencias migratorias de los diferentes países en la ruta, incluso en Centroamérica, um, para precisamente pues aumentar las posibilidades de que alguien busque una manera de llegar a Estados Unidos sin toda la travesía, sin tener que recorrer todo el camino para llegar hacia el norte, que sabemos que es muy peligroso, pues que alimenta economías ilícitas de grupos ilegales, incluso ligados al narcotráfico. Y claramente esto implica colaborar o buscar, digamos, acercamientos con gobiernos con los cuales pues, ha habido muchas tensiones en los últimos años, diría yo, por los retrocesos democráticos que han ocurrido en esos países y por lo tanto que han chocado con algunas Claro, de las prioridades sí. que la administración Biden ha dado hacia la región, como la lucha contra la corrupción, etcétera. Y por lo tanto creo que es parte de la razón por la cual estos países, y me refiero a Guatemala, El Salvador, Honduras, por ejemplo, no están siendo parte de la conversación, sino más solamente, digamos, desde el punto de vista de buscar inversión para crear Claro. oportunidades y así evitar que la gente quiera o sienta la exigencia de emigrar.